Después de estas 2 semanas de pequeño descanso, nos volvemos a encontrar en este video número 7 del curso general y el tercero de comunicación. Los temas de hoy tienen que ver con la forma de expresividad comunicativa. Son muchas, pero no nos da el tiempo para tanto, así que vamos a ver esta vez solamente 2. Luego, en los próximos videos, completaremos el tema. Hoy entonces será la forma de expresión escrita y la forma de expresión oral. Sin más, comencemos. Vamos a ocuparnos de entender que hay diferentes formas de comunicarnos, tiene que ver sobre todo con el tipo de expresión o el modo en que lo hacemos, y eso nos va a dar diferentes pautas. Vamos a comenzar por el título, formas de expresión comunicativa, para que se entienda de lo que estamos hablando, y luego vamos a tratar de definir qué son los textos, porque la expresión tiene que ver con textos orales y escritos en alguna instancia, y para definirlos tenemos que decir qué es un texto. Y en pocas palabras lo voy a definir porque en realidad es bastante compleja la definición, pero para que se entienda, un texto es una unidad de sentido total, ¿sí? Y un texto es adecuado al contenido y a la situación cuando posee una organización correcta. La organización correcta se mide en coherencia y cohesión. ¿Y esto para qué sirve? Para crear un acto comunicativo completo, que se entiendan las dos partes o las partes que se están comunicando. Los textos pueden ser, dependiendo del soporte, orales, escritos, icónicos, gestuales, simbólicos y mixtos, es decir, un poco de cada uno. Tiene que quedar en claro que un texto no es solamente aquello que aparece escrito. Acabo de decir, depende del soporte. Algo oral puede ser un texto, una imagen puede ser un texto, un billete de $1 puede ser un texto. ¿Se entiende? Continuamos. Vamos a comenzar por los textos orales y escritos porque no nos va a dar el tiempo para dar todo esto en un solo video. Así que vamos a comenzar a hacer, como siempre, un cuadro sinóptico y comenzaremos con las características de la expresión oral, las características generales, las más simples, para que nos vayamos entendiendo. Vamos armando el cuadro y vamos a la primera. Se plasman mediante los sonidos articulados del lenguaje. Es decir, estos textos de expresión oral se plasman a medida que estoy hablando, ¿se entiende? Es decir, no son gritos, no son alaridos, sino que tiene que ver con el lenguaje. Y ahí es donde aparece el texto con característica de expresión oral. ¿Qué otra característica tenemos? Se destaca por ser la forma más natural y habitual de la expresión humana. Esto quiere decir que nosotros, desde que nacemos, vamos aprendiendo paulatinamente, si no tenemos problemas en el oído, si no tenemos problemas de escucha, si no somos hipoacústicos, vamos aprendiendo a hablar. Vamos imitando y vamos escuchando y con eso vamos aprendiendo porque tenemos necesidad de comunicarnos. Desde que somos chicos, bebés, hasta que llega nuestro último día. Siempre tenemos la necesidad de comunicarnos y de hacernos entender con nuestros pares. Bien, y habitual porque en el día a día, mientras estamos recorriendo nuestro día, vamos a ubicar más el lenguaje oral que el escrito. Pasamos más tiempo hablando que escribiendo, para que se entienda. Y por último, poseen características contextuales y lingüísticas. Quiere decir que están determinadas por el contexto y por las expresiones y formas de hablar, que tiene que ver con lo lingüístico. Así que para que se entienda mejor, vamos a ir parte por parte. Vamos a ir primero con las características contextuales que vamos a desarrollar en un siguiente cuadro, que aquí estoy poniendo, características contextuales, es decir, lo que forma el contexto de la expresión oral. Primera forma de comunicación del hombre, de carácter natural y universal, es más o menos lo que dije anteriormente. Universal porque todo el mundo, salvo que tenga problemas auditivos, habla. Todo el mundo aprende a hablar. Eso es universal. Y natural porque está en nosotros hablar, desde que nacemos. Hablar con el lenguaje materno. Después puede ser que aprendamos otros idiomas, pero naturalmente, no me gusta mucho esa palabra, pero no se me ocurrió otra, estamos dispuestos a hablar, sea de la cultura que sea, todos hablamos. Incluso la historia ha demostrado que existieron civilizaciones, y creo que todavía aún existen algunas, que no tienen escritura, pero el habla no falta nunca. Por eso es universal. Otra característica, comunicación directa. Emisor y destinatario están en contacto en el momento preciso de la comunicación. Esto es el famoso cara a cara. Cuando hay comunicación oral, tanto el emisor como el destinatario se están mirando, están cara a cara, frente a frente, como si hagan de cuenta o recuerdan cuando estábamos en el aula y yo daba clases y ustedes intercambiaban diálogos conmigo.
bueno, no mucho, pero a veces lo hacía. Eso es el estar cara a cara, el contacto directo. No es lo que estoy haciendo ahora, porque esto es un medio audiovisual. ¿Se entiende? No es comunicación directa, esta es diferida, pero ya lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Otra característica contextual. Se acompaña de recursos expresivos no verbales que pueden llegar a determinar el significado de los signos lingüísticos. Esto es, cuando yo estoy hablando, ustedes me ven, la cara me va cambiando, o gestos, hasta mismo estoy moviendo la mano, eso es un gesto, también son recursos expresivos no verbales que nos ayudan a comunicarnos en el cara a cara, en la forma oral. Muchas veces les ha pasado cuando he tomado, o alguien les ha tomado un examen oral y dicen algo que no es adecuado y el profesor hace este gesto y ustedes saben que metieron la pata y rebobinan. Eso cuando el profesor trata de ayudarlos. A veces algunos tienen cara de póker y fuiste, hermano, te la vas a llevar. Vamos a otra característica. Presenta rasgos de la variedad geográfica o social del hablante. Se llaman variedades lingüísticas. Para los que somos argentinos sabemos que no habla de la misma manera un porteño que un cordobés, que un santiagueño, que un catamarqueño. Cada región tiene sus acentos. Si vamos a otros países, por ejemplo España, que también hablan español, castellano, enseguida se dan cuenta que son españoles porque no solamente tienen un tono distinto al nuestro, sino que además pronuncian algunas consonantes de una manera diferente a la nuestra. Esos son regionalismos, se llaman variedades lingüísticas y todo el mundo las posee. Hace un tiempo atrás, y esto se los digo porque yo estudié locución, hace mucho tiempo atrás, las escuelas de locución veían mal eso de tener tonada. Era como que todo tenía que tener un tono uniforme y en Argentina el tono uniforme era Buenos Aires. Por suerte eso cambió, hoy se acepta que haya tonadas, que haya gente que hable con sus rasgos íntimos, con sus rasgos de nacimiento, lo cual lo hace, para mí, por lo menos, mucho más atractivo que fingir o impostar una voz. Pero bueno, volviendo al tema entonces, rasgos de la variedad geográfica o social del hablante. Variedades lingüísticas, esto lo tienen que haber visto en lengua el año pasado, pero por las dudas, en lengua, la tengo con lengua. Bueno, por las dudas lo repito, variedades lingüísticas. Otro rasgo que tiene que ver con el contexto. Recuerden que el contexto es lo que rodea la comunicación, la que lo engloba. Dos personas están hablando en un lugar, ese lugar es el contexto y aparecen todas estas cuestiones que estamos diciendo ahora. Otra cosa que tiene la comunicación oral, u otra característica, para ser más preciso, es que los mensajes, como puse ahí, no perduran en el tiempo. Se suele decir que son efímeros, rápidos y transitorios, como la radio. A veces entran por un oído y salen por el otro. A veces alguien te escucha. Depende de lo que estén hablando y del interés que tengan las personas en las que están reunidas en ese momento. Si yo estoy tratando de conquistar a una chica y la chica está interesada en que yo la conquiste, obviamente se está prestando atención a muchas cosas, no solamente a lo que se dice. Si estás en una clase y la clase no te interesa, bueno, ahí es cuando entra por un oído y sale por el otro. O cuando éramos chicos, por lo menos yo, y mis padres me daban algún reto o algún consejo, muchas veces pasaban de largo como colectivo lleno, decía todo que sí para zafar del momento, pero después seguía haciendo la mía. Bueno, eso es porque los mensajes no perduran en el tiempo. No siempre pasan de largo, que quede claro. A veces la gente presta atención, lo que no quiere decir que quede grabado como si fuese escrito. ¿Se entiende? Con el tiempo, hasta me olvido las palabras exactas que he escuchado, entiendo el mensaje o creo entenderlo, pero no puedo repetirlo de memoria porque no perdura en el tiempo. Continuemos, nos faltan las características lingüísticas. Estas son todas las contextuales, vemos una por una, vuelvo a repetir por las dudas. Primera forma de comunicación del hombre, comunicación directa, se acompaña de recursos expresivos y no verbales, presenta rasgos de la variedad geográfica que se conocen como variedades lingüísticas y los mensajes no perduran en el tiempo. Todo eso es el contexto. Vamos a las características. Ponemos el título, características lingüísticas, y vamos armando todas aquellas características, las vamos conociendo. La expresividad significativa se le otorgan algunos recursos no verbales. A ver, para que se entienda. Muchas veces les habrá pasado que están hablando con alguien e intuyen que les están mintiendo. Eso es porque la cara, los gestos, te delatan. Inconscientemente el que miente tiene otra forma de mirar, tiene otra expresividad que cuando está diciendo la verdad. Si ya conocemos a la persona o tenemos muchos años conociendo a personas, nos damos cuenta, sentimos que algo no está bien. Eso significa la expresividad significativa.
son recursos no verbales que te delatan. Los políticos, por ejemplo, estudian esos tipos de gestos para parecer lo más sincero posible. Parecer, digo, porque parece que son todos mentirosos. Una de las cosas que les enseñan es siempre hablar con las manos abiertas. Indica honestidad. Lo estudian, ¿sí? Se aprende a estudiar eso. Son los mensajes que da el cuerpo, mensajes gestuales. Y repito, estamos acostumbrados a medida que vamos creciendo a reconocerlos. Otra característica lingüística. Presenta una variada articulación expresiva. Énfasis de determinadas expresiones es cuando yo levanto la voz por alguna ocasión que así lo necesite, o yo lo considere que así lo necesite. Interrogaciones y exclamaciones, modificación de la entonación. No es lo mismo decir qué que decir qué. ¿Se entiende? Esos son articulaciones expresivas. Van cambiando la significación del mensaje según cómo lo digo. Otra característica lingüística. Orden subjetivo de los elementos oracionales. Informaciones que se destacan aparecen en primer lugar. Por ejemplo, alguna vez sus madres les habrá dicho, a mí por lo menos sí, es la última vez que te lo digo, hacé la cama. Cambian el orden porque lo que quieren que se destaque se dice primero. Eso es totalmente subjetivo y tiene que ver con la situación comunicacional oral. En lo escrito nos manejamos de otra manera. Otra característica, suele suprimir las expresiones que se sobreentienden. Por ejemplo, mirá quién ha llegado. ¿Quién? Luis. No hace falta volver a decir ha llegado, porque lo estamos viendo, porque hay una interacción visual que nos permite entender la comunicación sin tener que explicarlo como si lo necesita la parte escrita. Y dicho sea de paso, vamos a ir ahora, cerramos esto en un cuadro para que no se confunda, con las características de la expresión escrita para que se entiendan las diferencias con la expresión oral, que es lo que acabamos de ver. Vamos armando un nuevo cuadro. Primera característica de la expresión escrita: los textos escritos son aquellos que se realizan por medio de signos gráficos de carácter visual, es decir, letras que forman palabras, palabras que forman oraciones, oraciones que forman párrafos, párrafos que forman textos escritos. Es necesario lo visual, es necesario el signo gráfico. Pero eso es hoy en la cultura occidental. Si vamos a tiempos más lejanos, vamos a tener que reconocer que había otro tipo de escritura y que no eran letras ni palabras, que eran los jeroglíficos, por ejemplo. Y se podría considerar de alguna manera, no como en el día de hoy, pero sí en aquellos tiempos, como un texto escrito, es decir, una característica. ¿Qué otra tenemos? La expresión escrita constituye una forma sustitutiva de la comunicación oral. Es decir, nosotros primero aprendemos a hablar. Todos nosotros, antes de aprender a escribir y a leer, o mejor dicho, a leer y escribir, bueno, no sé, van juntos. Aprendemos a hablar, ¿sí? Luego viene la parte de la escritura que es algo enseñado, algo inventado por el hombre, no es natural, es artificial si se quiere. Por eso digo que no me gustan estas palabras natural, artificial, pero bueno, para que me entiendan. Reemplaza, o mejor dicho, trata de sustituir a la comunicación oral que se da naturalmente. Otra característica. No posee carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo sabe leer y escribir. Además, no solamente eso. Nosotros, con los gestos, con las expresiones no verbales, mientras nos comunicamos oralmente, supónganse con un extranjero, nos podemos hacer entender. En el caso de la comunicación escrita, o los textos escritos, es bastante más complicado. Debe tener un diccionario al lado que le vaya diciendo lo que quiere decir, y así todo se puede prestar a malas interpretaciones porque no tiene nadie quien lo guíe, salvo que esté aprendiendo, obviamente. Pero entonces no es universal, ¿está? Primero, no todo el mundo sabe leer y escribir, y segundo, un texto que está escrito, supónganse en chino mandarín, difícilmente lo podamos entender, salvo que sea chino. Otra característica: el emisor y destinatario no están en contacto directo. Cuando yo escribo, ya sea una carta, un mensaje de texto, un poema, una novela, un cuento, cualquier cosa que yo escriba, primero lo escribo yo y después se lo mando al destinatario. O se lo hago leer o se lo alcanzo. No hay una comunicación directa en ese momento. Y por último, los mensajes perduran en el tiempo. Y esta es la ventaja que tiene frente a la comunicación oral. Bueno, son diferentes y para diferentes cuestiones, ¿verdad?
Lo bueno de la comunicación escrita, lo más importante de todo, es que permite que lo que se dijo en algún momento o lo que se escribió en algún momento quede registrado. Así empezó la historia. Por eso se divide en historia y prehistoria de la humanidad. ¿Cuándo cambia todo? Cuando aparece la escritura. Porque a partir de allí hay documentos, hay cuestiones que están registradas y se puede hacer historia. Si no se hubiese inventado nunca la escritura, no hubiésemos conocido jamás lo que hicieron nuestros antepasados. Y si hoy estamos viendo esto es porque alguien ya lo vio y lo recontravieron mucho más atrás y lo fueron mejorando y vamos mejorándolo nosotros. Y como está escrito, el que viene después puede leerlo y no empezar desde cero. Esa es la gran ventaja que tiene la escritura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continuamos con la expresión escrita para ir cerrando la idea. En realidad, ahora lo que vamos a hacer es comparar y analizar. Primero la expresión escrita, que nos faltaban algunas cosas, como habíamos dicho. Tenemos 6 cuestiones más que analizar. Vamos una por una. La primera, la escritura se caracteriza por su carácter normativo y socializador. Se exhibe como el nivel culto de la lengua. ¿Qué significa esto? Primero, que cualquier texto debe respetar reglas de ortografía. Un texto que no respeta las reglas de ortografía no se entiende. Es decir, hay normas y reglas que se deben respetar cuando se escriben, y su característica, no voy a decir principal, pero una de las más importantes, es la cuestión normativa. La segunda, socializador, significa que más socialmente adaptado estás cuando sabes escribir, cuando sabes leer. Un analfabeto está más inadaptado a la sociedad. Y por último, se exhibe con el culto de la lengua. Cuanto mejor es tu escritura, mejor tu ortografía, mejor tu vocabulario, mejor tus expresiones verbales. Porque ayuda a agilizar el cerebro, ayuda a que nuestros pensamientos sean más lúcidos, ayuda a manejarnos mejor y a entender mejor el mundo. Y eso hace que nuestra cultura se eleve. Por eso se reconoce como el nivel culto de la lengua. Repito, alguien que no sabe leer y escribir se lo considera un analfabeto y por tanto es la máxima expresión de la incultividad, no sé si está bien dicho, o sea, inculto. Y lo otro, cuanto más escribís, cuanto más sabés de escritura, cuanto mejor te desenvolves en ese punto, más culto se te reconoce. Otra cuestión más. Permite la reflexión conceptual y gramatical y no son posibles las interrupciones. Es una estructura cerrada. Mientras nosotros hablamos, no en este caso porque dije esto es audiovisual, pero si estuviéramos en un diálogo, ustedes me pueden interrumpir o incluso ustedes están hablando y yo los puedo interrumpir. Eso es una estructura abierta. En el caso de la escritura, no se puede interrumpir el que está escribiendo, salvo que, bueno, que está escribiendo y algo lo interrumpa en ese momento, pero en la comunicación que está produciendo a través de la escritura, no se lo interrumpe. Hasta que llega al destinatario y le puede contestar. Por eso es una estructura cerrada. Y lo otro importante es que permite que si yo algo no lo entiendo, cuando lo estoy leyendo, puedo volver atrás y releerlo. Eso se llama reflexión conceptual y gramatical. A veces no hay redacciones que son complicadas y necesito releerlas. A veces sucede que necesito experiencias de vida para entender lo que me dijo algún tipo de autor, y una vez vividas esas experiencias entiendo mejor lo que está escrito en ese lugar. ¿Qué más? No se acompaña de apoyos expresivos, único recurso de los signos de puntuación. Yo cuando escribo algo, como acá está ocurriendo en este cuadro, no hay recursos expresivos, salvo que como es audiovisual ustedes me ven a mí. Y yo, como ven, gesticulo mucho. Esos son recursos expresivos. Si yo quisiera transcribir lo que estoy diciendo aquí, o alguno de ustedes lo quiere pasar a papel, lo quiere pasar a la escritura, cada vez que yo levanto el tono o hago una pregunta, deberían usar signos de puntuación para que se entienda la diferencia. Si uno grita, va entre signos de admiración; si hay una pregunta, entre signos de interrogación; si algo no se entiende, se ponen puntos suspensivos; o si es muy largo y está repitiendo mucho, también se pueden usar los puntos suspensivos. Si hay que resaltar algo, se usan comillas. Bueno, hay diferentes formas de usar los signos de puntuación para tratar de imitar todo lo que ocurre verbalmente. Es muy útil aprenderlo a usarlos, es parte de las reglas ortográficas, se aprende en gramática y con el tiempo uno se termina volviendo canchero, por decirlo de alguna manera, o muy hábil en el uso de los signos de puntuación. Pero, ¿qué ocurre? Hoy, con el tema de las cuestiones tecnológicas, estamos escribiendo más como los ingleses que como los argentinos.
Entonces se pone un solo signo de interrogación, se pone un solo signo de admiración, y acá se usan dos, porque así son las reglas de nuestro lenguaje. Más allá de la acotación, continuamos. Rasgos lingüísticos: empleo de una sintaxis ordenada, coherente y lógica. Abundancia de oraciones complejas, unidades de nexos o de signos de puntuación. Lo de signos de puntuación es más o menos lo mismo. Los nexos son los conectores. El que, por ejemplo, es un conector. A ver si tenemos uno acá. Ahí tenemos una preposición de, empleo de una sintaxis ordenada. Sintaxis tiene que ver la forma en que presento las oraciones, sujeto y predicado. Hay una coherencia, hay una lógica que sigue el texto. Saben, supongo yo que ya saben, que en un texto la idea principal va en el primer párrafo y luego se van desarrollando las ideas secundarias en los párrafos subsiguientes, y cada párrafo, si está bien escrito, yo puedo separarlo del texto global y analizar esa idea que transcribe o que transmite ese párrafo. Eso permite hacerlo un texto escrito. En la oralidad eso a veces se pierde, como yo a veces lo pierdo cuando estoy haciendo esto, porque no se sigue una línea, no se puede parar y empezar de nuevo. Lo puedo hacer con la edición, pero no siempre queda como un texto donde corrijo hasta que queda prolijito. ¿Qué más? El léxico es más preciso y variado, evita las frases hechas y las muletillas. En un texto, salvo que sea literatura, una obra de teatro o literatura en sí, cualquier parte de la literatura puede usar estas cuestiones porque trata de representar cómo habla la gente. La gente ordinariamente en la calle, cuando está entre amigos, utiliza mucho lenguaje repetitivo, muletillas. Las muletillas yo tengo bastantes, ustedes se habrán dado cuenta. El sí, ¿se entiende? Bueno, esas son muletillas, cosas que se repiten que en un texto escrito no deberían estar, porque el léxico o el vocabulario es más preciso y variado, es decir, se utilizan mucho los sinónimos también, las elipsis y un montón de recursos gramaticales que sirven para no repetir palabras. En la oralidad eso puede suceder según donde yo esté y con quién esté hablando y para quién esté hablando. Y lo tengo que tener practicado de antemano, me armo un guión y la oralidad saldrá mucho más prolija. Pero vulgarmente, cuando estamos entre amigos, repito, eso no se hace, nadie arma un guión para hablar entre amigos, y el léxico suele ser bastante vulgar, porque además la formalidad entre amigos, la verdad, no queda muy bien, como muy cogote duro, digamos, por decirlo de alguna manera. Los textos escritos requieren que la situación sea descrita por el emisor. Esto es lo siguiente: yo puedo decir, hablando, estando con una persona, estamos acá y de acá no nos movemos. Si yo lo escribo, tengo que decir qué lugar es acá y tratar de describir por qué no nos movemos. Es decir, en la vista, en la oralidad, veo lo que está sucediendo y no necesito explicarlo. En cambio, el que lo está leyendo no lo ve, entonces se lo tenés que explicar. Eso es describir la situación para que se entienda el contexto. Con esto, ahora sí, vamos a formas de comunicarse y vamos a ir a las formas de expresión oral. Primera, espontánea, también llamada conversación. Y la otra forma de comunicación oral o de expresión oral es la no espontánea. Como les dije antes, se planifica previamente el tema, lugar, interlocutores, formas y contenido del mensaje. Esto que yo trabajé en radio y televisión, les digo qué significa. Cuando vas a salir a hablar en la radio, estamos hablando de radios profesionales, tenés que guionar lo que vas a decir. Primero porque el tiempo vale oro en los medios de comunicación, la televisión más todavía. No puedes irte por las ramas, no puedes irte de tema, hay un guión, otro que te tiene que seguir según el guión. ¿Por qué vale tanto el tiempo? Porque el tiempo es publicidad y la publicidad es lo que mantiene los medios. Cada segundo en radio y en televisión vale muchísima plata. Entonces tenés que ir con todo preparado. No quedó muy bien. Pre-guionado, ahí está. Es decir, con todo lo que vas a decir, los tiempos, si bien en muchas ocasiones, cuando uno ya tiene mucha experiencia, el guión lo tiene como una guía porque sabe manejar los tiempos, se acostumbra a eso. Cuando uno recién empieza, tiene sí o sí que manejarse de esa manera. Y si no lo hace, se tendría que dedicar a otra cosa, o a radios más pequeñas, o a canales de televisión más pequeños. Pero eso es planificar. Supongamos otra cuestión donde se da esto. En un debate político que alguna vez habrán visto en televisión. Los debatientes
van a ir con algo planificado. Después puede ser que tengan que improvisar según lo que les dijo el otro, pero generalmente tienen un guión donde van a tratar de defender sus argumentos. En otra cuestión donde se puede dar es una conferencia de prensa, no de jugadores de fútbol, pero sí de políticos o de la policía o de los bomberos, donde solamente habla la autoridad y tiene que tener preguionado lo que va a decir porque puede meter la pata y en esas cuestiones puedes ir hasta un juicio. Así que eso es cuando no es espontáneo, está planificado. En cambio, cuando hablamos con alguien conocido o también con un desconocido, pero se da la conversación, es espontánea, no hay nada preparado de antemano. ¿Qué más tenemos? Expresión oral colectiva. Se da cuando los emisores son varios. En este caso estuvimos hablando de la espontánea y la espontánea y se puede dar de las dos maneras. Entre un emisor y un destinatario y entre un emisor y muchos destinatarios. Y también podemos hablar de la expresión oral individual, cuando el emisor es solamente uno. Usted va a decir, usted está loco, ¿quién es alguien que habla solo? Bueno, se puede dar y ahora van a ver cómo lo voy a explicar. No es que habla solo, habla para un público, pero el que habla es él. ¿Se entiende? Vamos a completar el cuadro para reconocer las formas habituales de expresión colectiva y, es decir, en qué momentos se suelen dar o en qué ocasiones se suelen dar este tipo de expresión oral. Vamos primero con la expresión oral colectiva. Una de las formas es la entrevista. En la entrevista hay un diálogo, suele ser entre dos personas mínimos, un entrevistador y un entrevistado, y a veces se puede dar que haya un entrevistador y varios entrevistados. También puede haber 2 o 3 entrevistadores y varios entrevistados, o un entrevistado. Entonces se transforma en expresión oral colectiva. Otra ocasión es la tertulia. ¿Qué es la tertulia? Es una palabra que se está usando muy poco, pero le puede llegar a encontrar estudiando comunicación o algunos libros viejos. Es un diálogo en realidad preparado entre interlocutores que intercambian impresiones. Aquí lo que hay no es una discusión, sino que cada uno tiene diferentes puntos de vista de una cuestión y la intercambian. Se van tratando de poner de acuerdo. La otra es, como dijimos anteriormente, el debate. El debate sí es una discusión organizada, no entiendan discusión como algo violento, no tiene por qué serlo, puede ser una discusión con cierto nivel de educación, y se da entre varios interlocutores sobre un tema establecido. A veces con 2 alcanza, a veces el debate puede ser más de 2. El tema es uno y debaten sobre ese tema, o discuten sobre ese tema. Vamos a la expresión oral individual. Como ya he dicho, no es que es uno que hable solo, en realidad sí habla uno solo, pero para un público. ¿Cuáles son esas formas habituales? El discurso es el primero, consta de 3 partes muy definidas: exordio o introducción, cuerpo o desarrollo y epílogo o final. Luego tenemos el sermón. Quizás lo hayan escuchado más porque es el discurso que se da de carácter religioso. Si fueron alguna vez a una iglesia o a un templo, habrán escuchado al sacerdote o al pastor hablar para un público y lo que está haciendo es dando un sermón. El meeting también es como el discurso, pero con un contenido político o ideológico. No necesariamente puede ser un partido político, puede ser un sindicato o cualquier cosa que tenga cuestiones ideológicas. Hay alguien que habla y da esas cuestiones o las hace observar frente a un grupo. La arenga la conocen más porque lo habrán visto en televisión cuando los jugadores de fútbol están por salir al túnel y uno de ellos, generalmente el capitán, arenga a sus compañeros. Habla y dice, vamos a ganar porque somos los mejores, porque estos no son nadie, son pecho frío y cosas por el estilo. Bueno, está arengando a sus compañeros. Eso es la arenga. Se da en muchos grupos, no solamente en el fútbol. En el deporte hoy está como de moda porque se hacen filmar, se hacen ver y dicen qué guapos que son y cosas por el estilo. ¿Qué más? La conferencia. Bueno, la conferencia es un discurso muy elaborado, como dije, entra dentro de lo que no es espontáneo, porque se pueden dar de carácter académico o periodísticos o noticiosos. Generalmente tiene que ver con lo noticioso, cuando se dan conferencias de prensa sobre todo. Y en lo académico se suelen dar donde hay un titular de cátedra, sobre todo en las universidades o en los posgrados o en las maestrías. El titular habla sobre un tema y luego los demás le pueden hacer preguntas. Nos está faltando una más, que es la charla.
Bueno, la charla la conocen, el emisor y el destinatario. Generalmente cuando hay charla se da entre varias personas, no hay un emisor fijo, póngale un grupo de 4 o 5 personas. Tanto el emisor como el destinatario emplean un lenguaje coloquial y sin grandes formalidades. Pero se llama charla, si no es conversación, que les quede claro, conversación son 2 personas. Si hay más de 2 personas ya es una charla porque aparecen diferentes sonidos del lenguaje de diferentes personas. En ese caso la charla es informal y se presta un lenguaje coloquial, amigable, amistoso. Pueden ser conocidos mezclados con desconocidos. Veníamos embalados y se cortó de repente la explicación, pero en realidad no quedaba mucho más por decir. Ahí está finalizando lo que podríamos llamar la primera parte de esta temática, que son las formas de expresividad comunicativa. Vimos lo que es la expresión oral y la expresión escrita. En los próximos videos vamos a terminar con lo que es expresión gestual y expresión icónica. Ya se han dado cuenta que entre todos puede haber una mixtura. Difícilmente una persona hable como una estatua, siempre va a haber gestos, ya sea, aunque sea, solamente de la cara. Con lo cual está diciendo muchas cosas, termina completando la significación. Pero no quiero adelantarme, lo estaremos viendo en el próximo video. Recuerden que si quieren el curso completo, se tienen que dirigir a la pestaña que está aquí, hacen clic ahí y desde ella van a tener todos los videos tutoriales con los temas que tienen que ver con gramática, literatura, comunicación y TIC. Y también, si quieren estar al día y recibir apenas el video se haya bajado, quieren recibir la notificación, van abajo, botón rojo, suscríbete. Una vez que dice suscrito, aprietan la campanita y automáticamente serán notificados. Cualquier duda también la pueden sacar a través de los comentarios, pueden hacer preguntas a través de ellos, valga la redundancia, y ya saben que las actividades están en el enlace que dejo abajo en los comentarios, que van derecho a Google Drive. Por el momento nada más, solo me queda decirles: sean felices, lean un libro y hasta pronto.